Bueno, pues vamos ahora con la ponencia principal de este foro. Tenemos a Pere Soler con nosotros y quiero deciros que para mí es un auténtico honor presentarle, sí, lo sabe, aunque se ríe, lo sabe, y que pueda estar aquí, en este primer espacio y en este foro que organizamos también en el marco de la red. Hablar de Pere Soler Massó es hablar de una de las figuras de referencia en el ámbito de la pedagogía social, de la participación juvenil, de las políticas de juventud y de la educación en el tiempo libre. Es catedrático de la Universitat de Girona, investigador del Instituto de Investigación Educativa, coordinador de iniciativas académicas de referencia y autor de numerosas contribuciones que han ayudado a comprender mejor los procesos de participación y, sobre todo, de empoderamiento juvenil. Pero hoy me gustaría presentarle desde un lugar más personal. Tengo la suerte de compartir con Pere más de una década de proyectos, investigaciones, reuniones, seminarios, congresos y conversaciones donde hemos intentado responder a una pregunta que sigue siendo tan necesaria hoy como entonces. ¿Cómo contribuir desde la educación a que las personas jóvenes tengan más capacidad para decidir y actuar sobre aquello que afecta a sus vidas? Y si hay algo que siempre he admirado de Pere es su coherencia. Coherencia, por si no lo cogió bien el micrófono. Porque hay personas que investigan sobre participación y hay personas que generan participación. Porque hay personas que escriben sobre empoderamiento y hay personas que crean las condiciones para que otros se empoderen. En mi experiencia, Pere pertenece a este segundo grupo. Quienes hemos trabajado con él sabemos que su aportación va mucho más allá de sus publicaciones o de sus proyectos de investigación. Pere tiene una extraordinaria capacidad para construir espacios donde las personas se sienten escuchadas, reconocidas y capaces de aportar. Espacios donde la colaboración no es un discurso, sino una práctica cotidiana. Por eso, creo que representa muy bien una idea que ha estado presente en buena parte de su trayectoria investigadora, que el empoderamiento no consiste únicamente en desarrollar capacidades personales, sino también en generar contextos que permitan ejercerlas. Es decir, de incrementar las posibilidades de que una persona pueda decidir y actuar de forma consecuente sobre aquello que afecta a su vida y a la colectividad de la que forma parte. Y quizá por eso resulta especialmente significativo que él sea quien inaugure este foro. Un foro dedicado a la ciencia ciudadana, la participación y la educación en el tiempo libre. Querido Pere, gracias por tantos años de trabajo compartido, por tu generosidad intelectual, aunque sigues sonriendo, ¿verdad? Y personal, y por ayudarnos a entender que la participación y el empoderamiento no son únicamente conceptos para investigar, sino formas de relacionarnos, de trabajar y de construir comunidad. De verdad, es un verdadero privilegio contar hoy con Pere Soler. Muchas gracias, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Pilar por tu demasiado generoso inicio de presentación de esta sesión. En primer lugar, yo sí que quería agradecer las palabras de Pilar, la invitación de ella como presidenta de este comité organizador de este foro y también a la presidenta Belén por haber accedido a invitarme y a poder compartir esta mañana con todos ustedes. Yo empiezo a tener una edad y la edad tiene sus problemas. Debo llevar gafas para leer, pero con las gafas no puedo ver la pantalla, no la puedo leer. Y será un problema porque no voy a poder ver la presentación, la voy a poder ver pero no leer. No pasa nada porque la he escrito yo, pero va muy bien saber dónde estamos en cada momento, ¿no? Bueno, voy a ir quitando y poniéndome las gafas y será un problema, pero esto ya supongo que no soy el único que le ocurre, ¿no? Muy bien. Dicho esto, yo tengo un encargo que intentaré cumplir de unos 50 minutos con la idea de que queden 10 minutos como mínimo para poder charlar, debatir. Si termino antes, será un éxito en mi caso porque no acostumbra pasar y estaría muy bien tener más tiempo. Y si me excedo, Pilar, yo te voy a pedir que me des un toque y yo recorto por donde pueda.
La presentación que he pensado, la conferencia tiene 3 partes. La cuarta parte ya la veis, es la bibliografía, que como entiendo que la presentación la podréis disponer, tendréis todas las referencias por si queréis profundizar en alguna de las ideas que voy a plantear. Y se estructura fundamentalmente en 3 apartados. Un breve análisis crítico del contexto social actual, algunas claves, que era el título de la conferencia, para repensar el ocio y tiempo libre, y algunas claves relacionadas con la política pública para situar el foco un poco más lejos aún, ¿no? Yo cuando preparaba esta presentación no sabía quién tendría enfrente, si sabía que tendría a los miembros del foro, pero no sabía si tendría también a jóvenes, a estudiantes, a militantes de asociaciones juveniles, y es un poco difícil porque a mí siempre me gusta imaginar la cara de quién me va a escuchar, porque hacer un discurso demasiado académico aleja a algunas personas y hacerlo muy práctico quizá sabe a poco a algunos académicos. He optado más por la vertiente académica. Y viendo las caras yo diría que es la mayoría de los que estáis aquí, pero si me alejo mucho de la práctica real, os pido por favor que en los 10 minutos que tengamos bajemos a un nivel terrenal mucho más aplicado, También cuando lo pensaba tenía la duda de qué les voy a contar yo a estas personas que llevan en la red de Ocio Uno tantos años dándole vueltas al tema, y yo llego aquí hoy y tengo que daros lecciones de algo. Nada más lejos de esto. Yo lo que voy a hacer es hacer preguntas probablemente, voy a plantear, por eso lo he estructurado con esta idea de un análisis crítico del contexto, muy telegráfico, porque esto sería otra ponencia seguramente, para compartir probablemente ideas en las que estaremos de acuerdo, espero yo, y si no será motivo de debate, porque desde este análisis crítico tendremos probablemente muchas preguntas que nos van a interpelar, no únicamente en el tema del ocio educativo y el tiempo libre, sino probablemente en todo el sentido general de la educación, pero específicamente deberíamos probablemente sacar algunas consecuencias concretas para la educación en el tiempo libre. Y esta sería mi intención, no directa, indirecta de la conferencia. Yo parto de un análisis actual, parto de la idea de que un análisis actual no puede eludir comentar el modelo del capitalismo neoliberal en el que nos encontramos inmersos todos. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, y esto es una lectura probablemente personal, este capitalismo neoliberal condiciona la vida de todo el mundo y determina también el ocio de estas personas. Determina el valor del ocio, determina el sentido y determina la vivencia que hoy hacemos en un mundo donde este capitalismo es, en nuestra parte del mundo al menos, es el modelo predominante. Y en este caso concreto voy a plantear 6 ideas que voy a desarrollar en esta primera parte de la conferencia. No lo leo ni aquí ni allí. Mercantilización de la vida y todo aquello que la sustenta, sociedad métrica y competitiva, individualismo, despolitización de la acción educativa, malestar emocional y mental y crisis ecológica y emergencia climática. Serán 6 ideas que en la primera parte voy a intentar 2-3 minutos cada una de ellas, desarrollar algunas ideas particulares, porque entiendo que se desprenden de este capitalismo neoliberal y que acaban condicionando nuestra vida. En esta primera parte no voy a hablar específicamente de ocio educativo, hablaré en la segunda, pero lo que voy a ir desarrollando veréis que en cada caso concreto sí que lanzaré algunas ideas que afectan al ocio y al tiempo libre educativo. La mercantilización, la primera idea de la vida y todo aquello que la sustenta, ¿no? Vivimos en una sociedad que funciona a partir de un mercado en constante rendimiento y crecimiento ilimitado. Esta idea de que todo se puede consumir y que no hay problema porque es ilimitado, ¿no? Consumimos todo, consumimos bienes materiales, consumimos bienes inmateriales, consumimos emociones, consumimos vivencia y, por supuesto, consumimos el tiempo libre también, ¿no? De tal forma
que el tiempo libre pasa a ser también objeto de este mercado. El tiempo libre es tiempo de consumo. Probablemente si trabajáis con jóvenes sabréis que uno de los espacios de ocio preferidos de los jóvenes son los centros comerciales. Es la forma más evidente de poner en práctica el discurso que estoy diciendo, ¿no? Y ir de compras es otra de las acciones que en los cuestionarios de tiempo libre, pues muchos jóvenes, quienes se lo pueden permitir, pues eligen como una actividad que se lleva a cabo en este tiempo libre, ¿no? La primera cuestión que nos podríamos plantear es si, de hecho, hoy en esta sociedad, decíamos, capitalista, neoliberal, el tiempo libre es realmente esto, libre. Esto ya sería otra cuestión más filosófica. Supongo que le habéis dado vueltas desde la red, pero es otra consecuencia de este modelo en el que estamos inmersos, ¿no? Se mercantiliza todo, se mercantiliza también la formación y afecta a todo. Afecta a la formación universitaria, afecta también a la formación de monitores de tiempo libre y afecta a todo. Por eso lo quería poner a debate también, porque creo que somos víctimas de este modelo, ¿no? El sistema educativo está supeditado, por tanto, al mercado laboral y es el que determina qué se tiene que estudiar y cómo se tiene que estudiar con un fin muy concreto. Último, y el tiempo en su conjunto, no el tiempo libre, el tiempo es economía hoy. Y, por tanto, como economía que es, está supeditado a las redes de un mundo regido por el valor económico, un valor muy específico y concreto que en muchos sentidos tiene bastantes diferencias con lo que sería un mundo regido por valores más vinculados a la finalidad educativa, ¿no? Todo ello podríamos sacar muchas consecuencias. Un ocio educativo sería, a mi modo de ver, un ocio no consumista, no productivo, un espacio placentero y de recreación, que queda bastante alejado de esta primera pincelada que he dado con la idea de mercantilización de la vida y de todo el que la sustenta. Hace 3 días, un periódico de Cataluña, en la contraportada tenía ¿cómo se llama esto? Esta viñeta está en catalán, pero lo podréis perfectamente leer. Quien no lo puede leer soy yo. Dice: el mercado es sabio y lo regula todo. Unos venden, otros compran y muchos van a la calle. Welcome to Barcelona. Salía este sábado pasado con motivo del inicio del tour en Barcelona. Sabéis que hacía poquísimos días vino el Papa de paseo también, y Barcelona se convierte en un escaparate que ilustra esta idea del consumo que estoy diciendo, ¿no? Y esta viñeta refleja muy bien esta idea de quién queda al margen de este consumo, ¿no? También. Segunda idea, sociedad métrica y competitiva. Voy un poco rapidito porque si no nos quedaremos en el inicio. Obsesión por medirlo y cuantificarlo todo. Aplicación de indicadores, rankings, métricas que condicionan y lo limiten todo. Los que vivimos y trabajamos en el ámbito académico sabemos perfectamente el impacto que esto ha tenido en la vida académica, ¿no? Pero no únicamente lo ha tenido en la vida académica, lo tiene, yo creo, en todas las esferas de la vida, también en el tiempo libre. Reducción de los problemas sociales complejos a cuestiones técnicas. Burocratización y tecnologización de los servicios públicos y de la misma intervención social y educativa. Todo esto nos llevaría a la idea de quizá una posibilidad de centrarnos más en la colaboración al margen de rankings y métricas y dar importancia al contacto directo, a la presencia, al acompañamiento, al vínculo educativo. Nada nuevo que no sepáis, pero sí algo bastante alejado de este modelo que poco a poco se va imponiendo y nos va condicionando. Tercera idea que se desprendería de este capitalismo neoliberal, el individualismo. Ciudadanos considerados como agentes autónomos, responsables de sus propios éxitos y fracasos. Sabéis que esto en el ámbito de la educación lo hemos vivido y lo estamos comprobando muchísimas veces cuando se atribuye a la gente marginada, excluida, la responsabilidad de haber generado su propio currículum, ¿no? Como si
como si cada uno pudiese elegir la vida que quiere llevar a cabo, ¿no? Depende de dónde hayamos nacido, pues ya tenemos una parte de nuestro destino casi predeterminado. Conocéis perfectamente la frase que dice que en función del código postal que uno tiene, pues ya tiene una esperanza de vida y tiene probablemente un techo al que aspirar, ¿no? Bueno, pues esto lo estamos no resolviendo, yo diría que lo estamos acentuando cada vez más. La viñeta anterior era un ejemplo de esta misma idea, ¿no? Los problemas estructurales se reinterpretan como fracasos individuales y se biografían. El éxito personal y la meritocracia son los valores imperantes, ¿no? El currículum en la universidad que cada uno tiene es lo que va a determinar su promoción en la escala. Cuando sabemos perfectamente que los currículums, lo decíamos en la mesa inicial, no son individuales. Los currículums siempre son colectivos. Uno llega donde llega porque hay un montón de gente que lo ha empujado y lo aguanta donde está. Si no hubiese esa base, no habría cúspide, ¿no? Y esto lo perdemos de vista demasiado, yo creo, en nuestra sociedad. Ideas de éxito como rendimiento individual, no facilitando el necesario trabajo colaborativo en equipo e interdisciplinar. Esta semana pasada estaba en otro foro de este tipo académico y estábamos defendiendo justamente el trabajo interdisciplinar. Y llegamos a la conclusión que esto se defiende en la teoría, pero que el modelo práctico está lejísimo, está en sentido contrario. Supongo que en el resto de comunidades autónomas pasa lo mismo. En Cataluña tenemos los grupos de los SGR, que se llaman los grupos, ¿cómo se llaman? Consolidados, ¿no? de investigación consolidada. Y para crear un grupo consolidado, bueno, tienes que tener un grupo que tenga una trayectoria buena, ¿no? Hace unos años la estrategia universitaria de muchos grupos fue juntarse iniciativas distintas. ¿Qué están consiguiendo las universidades? Pues que nadie se junte con nadie más, porque cuando te juntes con otro hay un IP. Si son 3 universidades que hacen un grupo, habrá un IP. Todos los equipos quizá no tendrían problema en pactar un IP, pero cada universidad es celosa de sus profesores y sus investigadores y quiere que todos los grupos sean exclusivos de cada universidad, que no vayan junto con otras universidades, ¿no? Esto va en contra de un modelo colaborativo, de un modelo de sumar inteligencias, de un modelo de que la idea va para otro lado, ¿no? Justamente. Debilitamiento de las identidades colectivas, fragmentándose los vínculos comunitarios. Aumento de la soledad y ausencia de participación comunitaria. Este es el modelo, insisto, del capitalismo neoliberal que nos empuja y, a mi modo de ver, condiciona nuestra vida y condiciona, insisto, también el ocio y el tiempo libre. ¿Qué nos haría falta? Pues un fortalecimiento de la identidad comunitaria, una conciencia colectiva del éxito como suma de esfuerzos y responsabilidades. Y todas estas ideas finales son las que voy a intentar retomar cuando hablemos de ocio educativo. Despolitización de la acción educativa. Aquí entiendo la política entendida como la reflexión sobre las cuestiones prácticas relacionadas con la vida colectiva, el poder, las normas y el modelo de sociedad. Lorenzo Milani, que la mayoría de ustedes probablemente conocerán, decía: el problema de los otros es igual al mío. Salir juntos es política, salir solos es avaricia. Pues esto. Cierta despolitización de la acción educativa es lo que yo también creo que impulsa este modelo de capitalismo neoliberal, ¿no? Educación tecnocrática con aplicación mayoritaria de herramientas y estrategias, muchas veces sin saber con qué fin. Predisposición pasiva del saber, adaptación sumisa al estado de las cosas vigente, a las concepciones generalizadoras, subjetivas, ingenuas, inamovibles, que provocan acomodación. Ante esto, un ocio educativo desde la capacidad crítica y la práctica reflexiva. Hacer, pero saber para qué hacemos y con quién lo hacemos. Quinta idea, malestar emocional y mental. Ante esta sociedad, quien es un poco crítico no puede evitar sentirse mal.
La cultura del rendimiento, la competitividad y la individualización que hemos comentado genera, por supuesto, malestar emocional y debilitamiento de la salud mental. El bienestar también pasa a ser, en este caso, responsabilidad individual y objeto de la gestión personal de cada uno. Así como decíamos que los éxitos de los fracasos, la meritocracia nos lleva a este individualismo, también el malestar está lleno de libros que nos dicen cómo debemos gestionarnos emocionalmente, ¿no? Como si también fuese responsabilidad únicamente nuestra, ¿no? Acción, en este caso, una idea que podríamos obtener sería la necesidad de atención, de cura, de apoyo socioemocional a través del ocio educativo como recurso de prevención, de acción y acompañamiento a partir de actividades lúdicas, educativas y, por supuesto, saludables. Y finalmente, en este primer panorama, crisis ecológica y emergencia climática. Con los días que estamos viviendo estas semanitas últimas, no haría falta decir nada más. Lo comprobamos por la piel, por ósmosis, ¿no? Pero hemos de recordarlo y nos lo hemos de repetir. El consumo mundial es insostenible. Utilizamos demasiados recursos y demasiado rápidos. Extraemos cada vez más materiales, generamos más emisiones, destruimos los ecosistemas. Todo ello a un ritmo superior a la capacidad de recuperación que tiene el planeta. Hay, por tanto, un agotamiento y una sobreexplotación del planeta y una repercusión en factores climáticos. Según la Social Footprint Network, la humanidad utiliza recursos naturales a un ritmo equivalente a 1,7 planetas Tierra. Es decir, cada año consumimos aproximadamente un 70% más de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Por eso se ha fijado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que justamente de aquí a 3 semanas, el día 30 de julio de este año 2026, llegaremos al Día de la Sobrecapacidad de la Tierra del 2026. Es decir, a partir de 3 semanas, todo lo que consumamos, hagamos, produzcamos, es excedente que la Tierra en este año ya no podrá asumir. Será a cuenta de otras generaciones. Y cada año esta fecha se avanza. Este año será el 30 de julio. Tenerlo presente porque todo lo que venga por vacaciones y todo el semestre primero será de regalo. Ante esto, educación al aire libre, si el tiempo lo permite, con conciencia ambiental, ecológica, con compromiso con la sostenibilidad. Este es un probablemente no he dicho nada nuevo. Si hay alguna novedad es cuando uno lo oye todo a la vez junto, ¿no? Que dice, caramba, ¿no? Y yo creo que aquí pues sacamos algunas claves que el ocio educativo, como espacio privilegiado que es, y ahora hablaremos de ello, pues debe asumir, yo creo, y quizá debe ser un ejemplo, como ha sido un ejemplo para muchas metodologías y actividades, para el resto de educaciones. Yo me acuerdo hace 30, 40 años, actividades y formas de aprender que yo llevaba a cabo en el tiempo libre, pues se han implantado en la innovación docente en la universidad. Quizá lo que haga la educación en el tiempo libre y en el ocio en los próximos años puede ser un buen espacio para mostrar a la educación formal qué se puede hacer en educación alternativamente a lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles serán las claves que voy a decir? Pues nada nuevo probablemente para ustedes. El tiempo libre como tiempo posible, tiempo transformador, tiempo para la co-creación, oportunidad para la inclusión y la equidad, oportunidad para el compromiso social comunitario, promotor de la capacidad crítica y modelo empoderador. Generador de entornos empoderadores, la última idea. Estas 6 ideas no coinciden exactamente con las 6 imágenes que antes os he proyectado, pero más o menos sí recogen cada una de las ideas o propuestas que he ido sugiriendo. La primera, el tiempo libre como posible tiempo educativo transformador. Las conclusiones de la encuesta del uso del tiempo libre que ha hecho el Instituto de Estadística de Cataluña nos dan unos datos que complementan todo lo que ya llevamos dicho.
nos dicen que los aspectos y las experiencias que más contribuyen a que los niños se sientan mejor en su vida en general son estar satisfechos con la familia, compartiendo tiempo con ellos, por supuesto, pasar tiempo de calidad con los amigos y hacer cosas al aire libre y en contacto con la naturaleza. Es decir, aquello que los hace y las hace sentir mejor tienen que ver con este uso del tiempo de calidad en la familia, con los amigos y al aire libre. Es poco, pero en el mundo en el que vivimos y en el contexto de capitalismo que hemos descrito, es mucho, porque cada vez lo que ofrecemos en estos 3 espacios cada vez es menor. En la familia, el tiempo de calidad, el ritmo de vida y los modelos de familia pues nos llevan a un debilitamiento de este tiempo. Con los amigos, el espacio virtual, hablaremos si tenemos tiempo de ello también, debilita el tiempo de calidad y la interacción con ellos. Y al aire libre, por supuesto, la concentración en las grandes ciudades, no hay ni libertad ni hay aire limpio libre tampoco. Es decir, hay poco de todo ello. La población catalana, en este caso a partir de este estudio, dedica a diario de media casi el doble de tiempo a las redes sociales que a hacer vida social en familia. Esto refleja un poco lo que estaba diciendo. El tiempo libre, creo, es un laboratorio excepcional por el valor autotélico que tiene. En principio, en la teoría filosófica, el tiempo libre no debería servir para nada. Claro que sirve para algo, y cuando hablamos de tiempo libre educativo es porque esperamos que sirva educativamente, ¿no? Pero el valor autotélico que tiene es la gran diferencia que nos debería permitir abordar retos de forma distinta a los que los abordamos en el ámbito educativo formal. Por ejemplo, hablaremos si tenemos tiempo, todo el tema de la inclusión no debería ser un problema, todos deberían poder participar en el tiempo libre, porque no hay máximos a los que llegar. No hay una meta a la que debamos rendir cuenta, que sí tenemos en el sistema educativo y que nos genera un montón de problemas a partir de la presión del sistema para que todos lleguen a este mínimo que se espera en cada etapa del sistema educativo formal. En el tiempo libre no tenemos esto. Esto es un privilegio y la forma de vivirlo, de gozarlo, de sentirlo, pues es la que sea. Pero que sea agradable, que sea reconfortante, que sea saludable, quizás sería lo mínimo que deberíamos poder esperar de ello, ¿no? Decíamos antes que un ocio transformador, entendiendo el modelo de partida que he descrito, pues transformador sería no consumista. Transformador podría ser, y aquí anotaba una publicación de Jaume Trilla, que quizá alguien recordará sobre pedagogía del proyecto, de la actividad y del producto. Yo siempre lo utilizo de referencia para ubicarme, ¿no? La pedagogía del proyecto es la pedagogía que centra el valor en el grupo de personas. El escultismo o determinados movimientos asociativos de tiempo libre, donde lo importante es el grupo, el equipo y el proyecto que sustenta los valores, la finalidad por la que se reúnen este equipo de personas y el crecimiento que va a hacer el grupo es lo predominante. Es quizá el modelo de educación en el tiempo libre con más valor pedagógico. La pedagogía de la actividad pues sería la que centra el fin en la actividad. Por ejemplo, la pedagogía de la actividad pues podría ser, el ejemplo más clásico quizás sería una ludoteca o un salón infantil, o si me apuráis también unas colonias o campamentos de vacaciones cuando no las organiza el primer grupo en la pedagogía del proyecto. Cuando yo voy 10 días y me vuelvo a mi casa, no tengo nada que me una con este grupo más los 10 días que voy a vivir, que está muy bien que se vivan y se hagan, ¿eh? Pero el valor educativo, el valor pedagógico es distinto. Y la pedagogía del producto pues sería el fin, ¿no? Pues un grupo de teatro, un grupo musical, en lo que nos reunimos, ¿no? Si nos fijamos en el escenario de educación en el tiempo libre, se dan en mayor y menor medida todos. Los que tienen más valor pedagógico y los que quizá
representan más el modelo de ocio educativo y los que quizás aspira más una escuela de formación de monitores es el primero, la pedagogía del proyecto. Pero en esta sociedad lo que abunda más es la pedagogía de la actividad, porque encaja más con un modelo consumista. Y también la del producto, que está muy bien que exista, ¿no? Es para reflexionar, si queréis, porque tiene sus implicaciones. Posibilidad del ocio educativo a partir de la investigación. La Red Ociogune ha hecho muchas y buenas investigaciones sobre ocio educativo y yo estoy terminando un par, este mes de julio tengo que presentar los informes de 2 proyectos que tienen que ver con centros y entidades de tiempo libre, de educación en el tiempo libre. Y ya lo sabíamos, pero como era un encargo, ¿cuáles son algunas conclusiones muy generales que salen? Pues el impacto significativo en el desarrollo personal, social y comunitario que tiene esta entidad con la comunidad en la que trabaja, la importancia de este espacio por encima de otros ámbitos de socialización, como la escuela o el barrio, en cuanto a percepciones de bienestar y de falta de discriminación. Esto que acabo de decir no es menor, ¿eh? Los datos que obtenemos es que las familias y los propios chicos y chicas que participan en estos espacios reconocen que se sienten menos discriminados y mejor en estos espacios que no en la escuela o en la familia. Es para pensar. Algo se hace bien en estos espacios y algo que deberíamos incorporar en otros espacios, ¿no? Y por supuesto también resalta la función de prevención de situaciones de riesgo y de detección de determinadas necesidades, ¿no? El impacto que tiene este tiempo libre transformador no es únicamente con los chavales que asisten a sus actividades y servicios. El impacto a veces mayor es con los educadores y educadoras que trabajan allí. A veces son personas voluntarias y es un espacio de aprendizaje y crecimiento como ningún otro. Y si son educadores y educadoras, lo que descubren a través de estos espacios de educación en el tiempo libre, con las familias y con la comunidad en la que participan, ¿no? Por tanto, el impacto es en este sentido, en estos 3 niveles, ¿no? Segunda idea, tiempo para la cocreación. Lo sabéis perfectamente, además el proyecto que habéis planteado de investigación tiene mucho que ver con ello, ¿no? Quería apuntar 2 o 3 ideas, ¿no?, que salían en la imagen inicial que he presentado de modelo de capitalismo neoliberal. Decía menos activismo de actividades, para entendernos, y más intencionalidad educativa, ¿no? No caer en la trampa de hacer actividades por hacer actividades, sino saber por qué hacemos estas actividades y lo importante. Menos activismo actividades, sino el para qué sirven las actividades es la diferencia entre un ocio educativo de calidad y otro ocio o que no sea educativo o que tenga poca calidad. Competimos con un mercado con unas ofertas muy atractivas, pero nosotros tenemos un valor añadido que difícilmente pueden dar estas ofertas, ¿no? El problema es saber traducir este mensaje, ¿no? La creación compartida como uno de los valores, decíamos cuando hablábamos del individualismo, más importantes, la creatividad y la expresión. Cuando hacía la reflexión sobre el fin autotélico, ¿no?, me refería a esta posibilidad de que uno se pueda expresar con toda libertad, con aquello que le gusta hacer, con quién le gusta hacerlo y cómo lo quiere hacer, y si me apuráis, cuándo lo quiere hacer también, ¿no? Esta libertad. Equilibrio entre estructura y libertad, saber manejar esto, ¿no? Determinadas estructuras o determinados modelos de tiempo libre muy planificados, organizados, preparados, diseñados, pueden estar muy bien, pero a veces renuncian a esta creatividad, a esta expresión libre, lúdica, vivencial que estoy intentando transmitir, ¿no? Y todo esto
tiene que ver con el tiempo libre, y unos datos que estamos trabajando desde el proyecto EVE en estos momentos tienen que ver con este estudio que hemos hecho con jóvenes de 15 a 30 años, a una muestra de 1.671 jóvenes de Cataluña, Madrid, Valencia y Euskadi, lo veis aquí los datos. ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues estos datos nos dicen que los jóvenes mayoritariamente dicen que no tienen tiempo libre. Pero es que además, si sumamos los que dicen que el tiempo que tienen no es compatible con las horas dedicadas al estudio y tampoco es compatible con las horas dedicadas al trabajo, y lo sumamos, llegamos a la conclusión que el tiempo libre es una utopía para muchos jóvenes, que tienen muy poco. Tienen, porque tienen, claro que tienen, pero tienen poco, o al menos perciben que tienen poco, que es distinto de tener poco, pero su vivencia, su sensación, su percepción es que no tienen, ¿no? O que tienen muy poco, ¿no? Si les pedimos con este poco tiempo libre que hacen, pues fijaros que aquello que tendría que ver más con la educación en el tiempo libre, participar en actividades artísticas o culturales, no llega a un 20%, organización o movimientos se queda a un 13%, lo que serían centros de tiempo libre, escultismo y tal, en un 11%, a otro tipo de asociaciones y voluntariado un 8%, y nos quedamos en estos datos. Fijaros que, bueno, es el reflejo de la sociedad que decíamos antes, competitiva, consumista, meritocrática, en fin. Y cuando les pedimos alguna recomendación para aumentar la participación de los jóvenes, ¿qué nos dirías tú? Fijaros qué dicen los profesionales y qué dicen los jóvenes. Los profesionales sería el rojo y el naranja serían los jóvenes. Los jóvenes dicen que no saben qué recomendar, la mayoría dice esto, y la mayoría se conforman con tener más información o mejorar un poco el diseño. En cambio, los profesionales tienen muy claro que el problema principal es el diseño que hacemos de las ofertas y servicios de tiempo libre, y apuntan cambios en la estructura. Tendrían que ver más cambios en este modelo de sociedad que decíamos antes. Cambios que sobrepasan sus posibilidades como profesionales. Cambios que tendrían que ver con el uso social que hacemos del tiempo, con las prioridades que damos a nuestras necesidades, la forma en que gestionamos o compartimos este tiempo. Ellos apuntan a estas otras ideas, ¿no? Avanzo. Oportunidad para la inclusión y la equidad, decíamos, ¿no? Tiempo libre, yo apuntaba también de prejuicios, ¿no? En el tiempo libre, decía yo, debería ser el tiempo de libertad en excelencia. Aquí no deberían haber prejuicios y debería ser o más fácil o tener menos presión para hacer efectiva una inclusión de verdad de todas las personas, ¿no? La inclusión social según la modalidad de ocio educativo. Hay ocio educativo de fin de semana, hay ocio educativo diario que reúne mayoritariamente chicos, chicas, jóvenes en situación de vulnerabilidad o pobreza, mayoritariamente derivados de servicios sociales. Hay contextos donde hablar de inclusión es una necesidad por encargo, pero también es una utopía, porque en la medida que segregamos en contextos determinados colectivos de personas, más que favorecer la inclusión, lo que hacemos es generar contextos donde ellos se sienten bien entre ellos, pero no en la sociedad general en la que deberían estar incluidos, ¿no? Cómo abordar, cómo superar este reto, ¿no? Cómo superar esta segregación en espacios de ocio donde, insisto, debería predominar la idea de libre de prejuicios, ¿no? Otros contextos de ocio educativo que deberíamos tener presentes hablando de inclusión: el territorio. Las ofertas están muy desigualmente repartidas. Las ofertas que tenemos en las ciudades tienen poco que ver con las que hay en el mundo rural.
las ofertas que hay en determinadas capitales son infinitas y las que hay en determinados pueblos pues son muy finitas o incluso no hay, ¿no? La virtualidad es otro gran espacio de reto de inclusión, ¿no? ¿Quién y cómo deberíamos afrontarlo y asumirlo, ¿no? Y aquí, en este ámbito, en este tema de la inclusión, hay la idea también del malestar en la sociedad del bienestar, ¿no? Hace pocos años hablábamos con frecuencia de la sociedad del bienestar, esto ya nos ha quedado lejos, pero quizá deberíamos retomar el concepto en el sentido opuesto, ¿no? La sociedad del malestar, ¿no? Malestar por muchas razones que antes ya he anotado y no voy a repetir, pero una de las consecuencias que cada vez los datos nos reflejan con más contundencia son vinculados al tema de la soledad. Soledad en la infancia y en la adolescencia y juventud. Hasta hace poco se hablaba soledad en las personas mayores y ahora estamos viendo que, sin dejar de mencionar la soledad con las personas mayores, hemos de asumir como reto también en la infancia y la juventud. Los datos que tenemos del 2023 del Ayuntamiento de Barcelona, que lleva años haciendo encuesta con relación a este tema, sobre niños y niñas, fijaros que no son menores, un 12,5% de los niños de 10 y 11 años declaran sentirse solos habitualmente, el 16%, casi el 17%, cuando son chicos y chicas de entornos desfavorecidos. Y la proporción llega al 44% cuando acumulan 3 o más privaciones. Chicos, familias que han llegado hace poco, con pocos recursos y con dificultades de aprendizaje, pues la mitad de ellos se sienten solos y solas, ¿no? El 63% de los niños que dicen que no hacen amistades con facilidad también se sienten solos con frecuencia. Y el 73% de estos niños y niñas que afirman que los amigos y amigas no los tratan bien, también se sienten solos y solas, ¿no? Si hablamos de juventud, el 45% o más del 45% de la población entre 16 y 32 años residentes en Cataluña sufre malestar emocional. Son datos de hace un año del Observatorio Social de la Caixa. El 25% de los jóvenes, es decir, 1 de cada 4, declara sentirse solo en el presente, es decir, ahora, hoy. Y el 69% en algún momento. Si les pedimos a los jóvenes, a estos jóvenes, ¿qué es lo que más valoran? Dicen que les escuchen, que les den consejos y que les dediquen tiempo. Alguna cosa estaremos haciendo mal como sociedad, ¿no? Cuarta idea, oportunidad para el compromiso social comunitario. El ocio y el tiempo libre son también una oportunidad no de vivencia individual, decíamos colectiva, y esta colectividad no es únicamente en el proyecto, en el centro, en la asociación en el cual me muevo. Es una oportunidad para vivir, para gozar, para disfrutar este tiempo y hacerlo, no constantemente, en alguna medida, en la comunidad en la cual vives, ¿no? Dar la oportunidad de que este beneficio no quede únicamente encerrado en el proyecto o en el centro en particular, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, entre otras cosas, que el ocio educativo debe tener presente esta dimensión de compromiso social con la comunidad, ¿no? Relación con el territorio y la comunidad. No puede ser una burbuja hacia sistemas educativos locales. Si el centro, si el proyecto, si el grupo en el que trabajo es un pueblo, es una ciudad, pues este pueblo o esta ciudad debería ser mi ámbito primero, mi primer círculo de análisis, de reflexión, de acción y de impacto, ¿no? Trabajar en red con escuelas, con institutos, con servicios sociales, con entidades, con vecinos, con la comunidad. Probablemente nada que no sepáis y que quizá no estéis intentando hacer, ¿no? Pero yo insisto, el secreto quizá está en ir recordándoslo y llevándolo a la práctica, ¿no? Y también en este compromiso social comunitario, una mayor conexión con la naturaleza. Lo decíamos en la primera parte de esta conferencia,
esta necesidad de romper con este ritmo de crecimiento ilimitado en el que estamos, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Imprescindible un equilibrio entre sociedad y naturaleza y relación más experiencial y comprometida con este entorno. Como Pilar ya me avisa, voy a avanzar la rapidez también en este caso de la presentación para que nos quede un poquito de tiempo. Quinta idea, promotor de la capacidad crítica. Esto se desprende del concepto que antes hablábamos de despolitización, ¿no? En vuestro proyecto habláis de alfabetización científica, yo diría sí, bienvenida sea, pero para que haya una buena alfabetización política, mi idea, insisto que es mi idea, tiene que haber una buena, muy buena alfabetización política. Sin una alfabetización política, la alfabetización científica o bien no tiene un sustento real, útil, práctico, humano, comunitario, aplicado y de proyección en nuestro mundo, o bien responde a otros intereses económicos alejados del beneficio común colectivo al que debería rendir cuentas la ciencia, creo yo. Saber requiere saber leer, comprender lo que se ha leído, saber cuestionar lo que se ha aprendido y saber actuar a partir de aquí. Si falta alguno de estos 4 niveles, no vamos bien. Si falta alguno de estos 4 niveles, a mi modo de ver, no hay alfabetización científica y no hay alfabetización política. Con frecuencia, yo creo que no sabemos leer bien. Y no me refiero a leer mecánicamente. Con frecuencia, creo que no comprendemos todo lo que leemos, por supuesto. Y demasiadas pocas veces cuestionamos en el mundo actual, menos que nunca, en un mundo de una inteligencia supuestamente inteligente, artificial, damos por verídico muchísimas cosas, no cuestionamos. Y lo que es aún peor, con muy poca frecuencia actuamos. Los datos que antes he pasado de la participación juvenil nos podrían alertar, pero si los aplicásemos a la participación adulta serían igual o peores. Actuamos demasiado poco también. Por eso vamos en el sentido que vamos en este mundo, ¿no? Todo ello de una práctica intuitiva a una práctica fundamentada, una praxis reflexiva, respuestas pedagógicas meditadas desde la democracia y la justicia social y aprendizajes para aprender a pensar por uno mismo y con los demás. Esta última idea es la que me quedaría para el ocio educativo. Aprender a pensar por uno mismo y con los demás. Si esto lo hiciésemos un poquito en el ocio educativo, en el tiempo libre, donde no tenemos currículums que cumplir, no tenemos programas, tenemos todo el tiempo, tenemos la libertad, tenemos el recurso de un espacio en principio deseado, es que sería magnífico, sería extraordinario. Y esta capacidad crítica nos llevaría a replantearnos qué hacemos con los educadores y educadoras, con los monitores y monitoras en el tiempo libre. ¿Están bien formados? ¿Están bien alfabetizados en el sentido que estoy apuntando en esta diapositiva? ¿Son reflexivos? Es decir, ¿utilizan la capacidad crítica? ¿Les damos las herramientas? Y la última y el último nivel, sin el cual decía no hay sentido. ¿Son agentes activos? ¿Están dispuestos a actuar? ¿A llevar a la acción? Y lo que de menos voy a hablar es de lo que quizá más han leído nuestros compañeros, que es de empoderamiento. Pilar ya ha dado una definición, ahora sería cuando entraría en este tema y hablaríamos de empoderamiento, pero ya veis que me lo paso, las dimensiones. Aquí voy a decir alguna cosita. Generador de entornos para el empoderamiento, la propuesta de entornos empoderadores. Matón, que tenéis también la referencia en la presentación que os voy a dar, nos propone organizaciones comunitarias empoderadores, espacios clave para que las personas y colectivos vulnerabilizados generen capacidad de acción, lo que estamos diciendo ahora, recursos y control sobre sus vidas, es decir, que sean dueños de su vida, que es lo que es, entre otras cosas, estar empoderado, ¿no? Puede ser
motores simultáneos de desarrollo personal, cohesión comunitaria y transformación social. Y Maton nos sugiere 6 características para que un entorno sea generador de oportunidades de empoderamiento. Y nos propone, y lo voy a decir rapidito para respetar el tiempo, valores compartidos, porque las personas se empoderan cuando creen que pueden contribuir, crecer y producir cambios significativos. Propone actividades significativas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de hacer, sino de aprender haciendo. Propone relaciones de apoyo. ¿Por qué? Porque las relaciones se hacen dentro de una red de relaciones que las sostiene y reconoce. Propone oportunidades de participación real. El empoderamiento se aprende asumiendo responsabilidades reales y participando en decisiones que tienen consecuencias. Propone entornos con un liderazgo distribuido, porque el liderazgo no consiste en controlar, sino en crear las condiciones para que otras personas desarrollen capacidad de acción y autonomía. Y propone capacidad de aprendizaje y adaptación. ¿Por qué? Porque las organizaciones empoderadoras son capaces de aprender y adaptarse porque revisan su funcionamiento. Esta capacidad de renovación es esencial para que el empoderamiento se mantenga en el tiempo y no depende únicamente de un momento o de un líder concreto, cosa que pasa habitualmente en muchas organizaciones de tiempo libre. Y llegamos a la última parte, que serán 3 minutitos, que es la clave relacionadas con la política pública. Aquí hubiese desarrollado 6 ideas, pero las voy a mencionar sin desarrollar y si lo desean, pues podemos tratar alguna de ellas en el espacio que nos quede ahora, ¿no? La primera idea, repensar el ocio educativo desde las políticas públicas, a mi modo de ver, requeriría concebirlo con un cambio, de pasar de un servicio complementario a ser un derecho educativo efectivo, es decir, que se pueda ejercer a la práctica. De esto diría alguna cosa más antes de terminar definitivamente la presentación. Garantizar la equidad en el acceso, pero también en el proceso. Actuar desde ecosistemas educativos, hemos dicho algunas cositas. La participación real desde la co-creación, espacios en los que haya este liderazgo compartido, decíamos ahora. Reforzar el tejido asociativo y empresarial. El ocio educativo no lo puede llevar, si lo entendemos como un derecho, no lo puede hacer efectivo únicamente el movimiento asociativo desde el voluntariado. Es necesario también el ocio educativo llevado a cabo desde el mundo profesional, desde los educadores y educadoras sociales, desde los integradores sociales, desde trabajadores sociales. Necesitamos muchos más servicios si de verdad pensamos que el ocio educativo es un derecho educativo que deberían tener todas las niñas y niños en nuestro país. Formación y reconocimiento, tanto de voluntarios como de profesionales, cada uno a su nivel y con aquello que le compete, y respetar el equilibrio territorial. Y aquí tendríamos también un reto enorme para hacer efectivo el derecho educativo que decía en el primer punto. Quería ilustrar esto porque se ha aprobado en Cataluña hace un mes. Es una estrategia de reconocimiento del ocio educativo de base asociativa, voluntaria, comunitaria en Cataluña, que lo que pone de relieve es la importancia y la necesidad y el trabajo que hacen miles de monitores y educadores en el tiempo libre como personas voluntarias ofreciendo servicios, programas y proyectos. Esta estrategia desarrolla estos 7 puntos que ahora no vamos a desarrollar, pero lo tendréis. Y la idea final con la que quería cerrar es pasar de una lógica de servicio o actividad complementaria a una lógica de bien público educativo, un derecho que debe hacerse efectivo, porque con este derecho generamos inclusión, participación democrática, cohesión comunitaria y oportunidades educativas. Quizá he dicho pocas cosas nuevas,
creo yo que el valor quizá es verlas juntas. En cualquier caso, más que nuevo, quizá es dar la vuelta a algunas cosas que ya sabíamos. Si leemos esto en el sentido habitual, diríamos el ocio educativo es muy complicado o es inútil quizá. Es absurdo pensar que podremos avanzar. Nos tenemos que resignar a ir haciendo y se equivocan los que piensan que la reflexión y la acción darán sus frutos. Pero si le damos la vuelta y lo leemos de abajo arriba, quizá podemos decir que la reflexión y la acción darán sus frutos y se equivocan los que piensan que nos tenemos que resignar a ir haciendo. Podemos avanzar y es absurdo pensar que el ocio educativo o es muy complicado o es inútil. Como decía Paulo Freire, lo sabéis muy bien, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Aquí tendréis la bibliografía y muchas gracias. Bueno, Pere, muchas gracias a ti por ajustarte al tiempo, por condensar tantísima información interesante, ¿no? Que sí que nos hace mucho que pensar, ya nos lo decías al inicio. Vamos a abrir el turno de palabra, bien para tanto las personas que estamos aquí presentes como para quienes están online. Tenéis el chat donde podéis hacer alguna pregunta. Tenemos ahora el tiempo que podemos dedicar para ello. Bien, muchas gracias por la exposición. Para mí ha sido descubrir también algunas dimensiones que desde mi ámbito profesional pues a veces ignoro y por lo tanto pues siempre, bueno, ignoro. No es que no ignore, pero no tengo tan presentes y ahora con esta ponencia pues lo tengo como mucho más claro y más presente. En ese sentido de dar vueltas, yo daría una vuelta más, ¿vale? Todavía, y seguro que esa vuelta estaba contenida en este apartado de emprendeduría, de resiliencia que has sido, pues, has acortado, ¿no? Y es que detrás de la soledad, que es un tema muy, muy importante en los jóvenes, claro, desde el ámbito de la intervención en el ocio podemos actuar de manera paliativa, ¿vale? Pero entiendo que en esta resiliencia que apuntas hay toda una consideración a los aspectos o los problemas de carácter psicológico que evidentemente pueden tener su origen social, de la sociedad, una sociedad mercantilizada, etcétera. Pero entiendo que estaría aquí, donde lo incorporarías, es sencillamente porque, pues claro, creo que es importante también apuntarlo, ¿no? Y más cuando estamos pensando, como decías, ¿no? Los grupos de investigación que al final son pues grupos híbridos, pero que están formados por diferentes subgrupos de investigación, pero que a su vez estos subgrupos de investigación no trabajan conjuntamente, con lo cual se perpetúa una serie de problemas. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que abrirnos, ¿vale?, para hacer un trabajo más colaborativo ya a nivel de investigación. Esta era la cuestión, la reflexión. No sé si quieres apuntar alguna cosa. Gracias. ¿Contesto primero? ¿Sí? Bueno, más que contestar, tampoco es una pregunta directamente, es una reflexión y nada la comparto. Justamente con el tema de la soledad, ahora parecerá que vengo a vender un producto, pero antes os decía que estaba terminando un par de proyectos. Uno de los proyectos que tenemos por encargo del Ayuntamiento de Barcelona es una guía dirigida a niños y niñas en situación de soledad. El año de la pandemia, el 2000, el año que nos encerraron en la pandemia, si no me equivoco, ya nos queda lejos, era el 2020, ¿no? Porque el COVID fue 19, claro.
Era el 2020. Pues el 2019 el Ayuntamiento de Barcelona hizo un encargo a nuestro grupo de investigación de elaborar una guía para prevenir, detectar y acompañar a los adolescentes y jóvenes en situaciones de soledad. Si ponéis esta palabra tan larga, pero únicamente alguna de las palabras, guía, adolescentes, jóvenes, soledad, en el Google os saldrá una guía, está en catalán, en castellano y en inglés, que la hicimos durante el año 2020 y curiosamente la construimos toda en soledad. Es decir, nunca nos reunimos en equipo porque estábamos encerrados y con el encargante del ayuntamiento todas las reuniones fueron virtuales. Tiene mérito porque estábamos hablando de la soledad en un momento en la que la estábamos viviendo de forma excepcional quizá, ¿no? Bueno, la guía salió publicada y ha tenido su impacto, pero el ayuntamiento quedó más o menos satisfecho y antes os he pasado datos de infancia del 2023, del trabajo que ha hecho Sandra Escapa, y es a partir de estos datos del 2023 que este año 2026 el ayuntamiento nos ha hecho el mismo encargo, pero para elaborar una guía dirigida únicamente a niños y niñas, que lo entendemos hasta los 13-14 años, porque a partir de esta edad, a nuestro modo de ver, ya tienen la guía de adolescentes y jóvenes que ya publicamos hace 5 años. La hemos terminado, sí, este mes decía presentamos la guía, el resultado, la guía saldrá editada e impresa probablemente en noviembre, el Día de la Infancia, creo yo, el Día Internacional de la Infancia. Es decir, que no está disponible, pero nosotros hemos terminado el trabajo dentro de 15 días. Es uno de los trabajos pendientes antes de que termine el mes, como decíamos antes, un mes que debería ser relajado y que no tiene nada de relajado en el ámbito académico, cada vez menos. Cada vez vamos más deprisa y cada vez uno se pregunta si sirve de algo, pero da igual, es la realidad, ¿no? Corremos mucho. Lo digo porque esta guía es de prevención, detección y acompañamiento. Y más o menos intentamos tener en cuenta algunas de las ideas. Y la hemos hecho desde un ámbito en concreto. Bueno, en el equipo tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, en nuestro caso antropólogos, filósofo, historiador. Bueno, es un equipo más o menos interdisciplinar de formación. Pero en la práctica trabajamos todos en la misma facultad y esto tiene también sus sesgos. Yo cuando hablo de interdisciplinariedad lo hago desde una perspectiva mucho más amplia, seguramente, como debería ser para hacerlo bien. Lo digo porque, bueno, ahora me extendería con el tema de la guía y no es el caso, pero hay mucho que hacer y muchos profesionales que deben tomar partido y no es nada fácil, ¿no? Y lo decimos en la guía, la soledad es causa y es consecuencia. A veces es la causa que desencadena otros problemas psicológicos, mentales, de salud, y a veces un problema de salud o un problema mental, además, acaba llevando como consecuencia una situación de soledad, ¿no? En fin. Buenos días. Bueno, Pera, muchas gracias por tu ponencia, porque siempre nos das oportunidad de seguir aprendiendo y de reflexionar pues, sobre muchos temas importantes. Mira, te cuento, en nuestro grupo de investigación acabamos de encuestar a cerca de 4.000 chavales, ¿vale? Y la actividad que más les importa, a la que más tiempo dedican, es el ocio digital. Y también aquellos que dedican más tiempo al ocio digital presentan mayores niveles de bienestar psicológico. Es decir, se encuentran mejor. Pero, curiosamente, muestran o afirman o perciben que tienen menos apoyos sociales. ¿Cómo paramos esto? Algunas respuestas nos has dado, pero si puedes ayudarnos a priorizar entre todas esas cuestiones que planteabas. Claro, este es un gran tema y es una gran pregunta que yo creo que nadie de nosotros tiene la respuesta. También dudo de si hay una única respuesta
y a lo largo del tiempo también voy matizando mi posición y mi respuesta. Yo ahora hablaré desde este momento presente y quizá nos vemos dentro de medio año y te digo, oye, mira, estoy cambiando de idea, ¿no? Yo tengo claro que el mundo digital ha llegado y no se va a ir. Y es el mundo en el que tenemos que vivir. Es como si cuando empezaron la concentración en las urbes, en las ciudades, hubiésemos dicho que nos estábamos masificando y que alguien hubiese dicho, no, tenemos que estar en el monte separados, ¿no? La realidad es que vivimos en ciudades y yo no veo que la tendencia vaya a cambiar en los próximos años. En un futuro más lejano, quizás sí. Es cierto que hay tendencias de que hay quien se va al monte y baja a trabajar 2 días a la semana, pero esto no cambia la concentración. Todos los datos nos indican que las ciudades cada vez son mayores y que el campo o la zona del monte más alejado va quedando desértica, ¿no? En el mundo digital no ocurre lo mismo, ¿no? Existe y yo creo que existirá. Pero, a mi modo de ver, las relaciones que hacemos a través del mundo digital no tienen la misma calidad que las relaciones que hacemos en el mundo presencial. Esto está por demostrar. Yo no he encontrado ningún estudio de verdad, que haya sentado cátedra en este tema y a partir del cual podamos todo referenciar y decir, esto ya no lo tenemos que cuestionar porque es sabido. Pero mi experiencia, y no hablo de mi experiencia y mi trayectoria vital en el entorno en el que yo he vivido, sí que se puede cumplir lo que has dicho tú, que el bienestar psicológico, ellos lo perciben como que se sienten más bien, porque se sienten más cómodos, porque se sienten que controlan el espacio, porque la actividad que realizan les da placer. Esto se cumple. Pero sería lo mismo que si yo te dijera que me siento muy bien tomándome 10 gin tonics. Me siento enormemente bien. Y cuando he llevado el tercero ya me siento, bueno... Pero esta percepción de sentirse bien corresponde a estar bien psicológicamente. Claro que estamos poniendo en discusión una percepción individual. Es como cuando yo voy al médico, le digo, no, doctor, es que yo me encuentro muy bien. Y el momento me dice, te encuentras muy bien, pero tienes un análisis que está a punto de explotar. Pero es que yo me encuentro muy bien. Bueno, claro, es que mi percepción llega hasta donde llega y la realidad no es la percepción de uno mismo. Es decir, lo que tampoco quiere decir lo contrario, que no debamos tener en cuenta el bienestar psicológico que manifiestan en el sentirse. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo todo esto porque el ocio digital creo que deberemos contemplarlo, deberemos incorporarlo, igual que también creo que el aprendizaje digital en el aula, y sabéis que hay un debate enorme en los centros educativos, hasta dónde, cuándo, en qué etapas. Yo creo que debemos educar en él y a través de él. Y a través de él tiene que estar presente para poder educar a través de él. Lo que no quiere decir que tenga que estar presente a primaria. El debate es cuándo y cómo. Pero que tenemos que educar a través de él, lo tengo clarísimo. Y el ocio también tendríamos que educar a través de él. Lo que no tengo claro es cómo resolverlo. Pero ¿tienen menos apoyo social? Hombre, claro, a mi modo de ver, porque la calidad, que cuando hablamos de apoyo social estamos hablando de calidad, no es la misma. Cuando yo digo que tengo 10 amigos, de verdad, estoy refiriéndome a que tengo 10 amigos, es un símil, ¿eh? Quizá tengo menos, o quizá creo que tengo 10, pero uno sabe que tiene 3, 4 amigos que si se encuentra en un momento en apuros puede llamar y que se van a movilizar, aquello que decíamos de pasar a la acción. En la red esto no ocurre. Hay quien quizás sí, pero en la red uno tiene 500, 1000, 2000 amigos. Pero llámales, que vengan. A veremos cuántos vienen. Diles que te den una ayuda para algo en concreto a nivel material. Veremos cuántos están, ¿no? Las relaciones yo creo que se pueden iniciar en la red, pero
una relación auténtica a mí hoy, y quizá yo porque soy de otra generación y soy carca, ¿no? A mí hoy me funciona cuando veo a la persona, la toco, la abrazo, comparto espacio, tiempo. Todos sabéis que no es lo mismo hacer un congreso, una jornada, un foro virtual, que hacerlo presencial. ¿Por qué? Porque no es únicamente lo que ves en la pantalla. Probablemente la conferencia que yo he impartido ha sido quizá, yo creo que igual no, pero ha sido quizá bastante parecida a haberla oído a través de la pantalla y a haberla presenciado aquí. Pero lo que ha ocurrido o va a ocurrir cuando yo me levante de esta mesa, lo va a vivir quien esté en el Congreso y quien no esté no. Cuando yo comparto tiempo con una persona con la red, lo comparto a través de una pantalla. Hablo yo, los demás escuchan. No hay interacciones entre los que escuchan. Cuando yo estoy en una asamblea participando, allí no hay una participación. Ahí hay tantas participaciones como personas. Las miradas que se cruzan entre compañeros, el cuchicheo entre aquel, los comentarios. Mientras yo presentaba, estaba habiendo interacciones en la sala y yo las veía. En el mundo digital esto no ocurre. Un abrazo en el mundo digital tiene poco que ver con un abrazo real. No estoy diciendo nada nuevo, pero yo soy un defensor de las experiencias de ocio presenciales, que no quiere decir que no crea que el ocio digital tiene su espacio, tiene su valor y tiene su sentido en el mundo en el que vivimos. No sé si estáis de acuerdo o si allí hay alguien que o que no está de acuerdo o que está de acuerdo. Claro. Perdonad, vamos a tomar estas dos últimas palabras y luego, bueno, pasamos a la siguiente mesa, aunque vamos a tener también tiempo de tocarnos en los espacios abiertos y de compartir. Vale. Primero de nada, muchas gracias, Pere. A ti. Al igual que, o sea, comentabas al principio, ¿no? Que el tiempo libre y el ocio se mercantilizan y se consumen. Lo mismo pasa con la cultura y con la creatividad, ¿no? Y cuando hablabas de la necesidad de un ocio educativo orientado a la co-creación, hablabas de dejar tiempos y posibilitar la creatividad y la expresión, ¿no? Pero claro, esta creatividad, esta expresión está secuestrada y está limitada también. ¿Está, perdón? Secuestrada y limitada. Cuando en la escuela te mandan pintar una vaca, pintas una vaca azul y te dicen que está mal, te están limitando la creatividad. Cuando para tocar la guitarra tienes que hacer 10 años de conservatorio, te están limitando la creatividad. Entonces, iba a decir que tenía una pregunta, pero creo que pedir una respuesta a esto es prácticamente un suicidio colectivo. Entonces voy a decir que tengo una reflexión, pero la voy a formular como una pregunta. Y es que cómo el ocio educativo puede romper con este secuestro, ¿no? Y si proponer una forma de creatividad es limitar esa creatividad, al fin y al cabo. Lo has dicho muy bien tú, no es una pregunta, es una reflexión. Yo comparto la mayor parte de lo que has dicho, ¿no? No es un tema en el que yo haya trabajado muchísimo y probablemente aquí hay gente que desde el ámbito artístico o cultural tiene más formación y más información que yo, ¿no? Yo siempre, en clases que daba en educación social, cuando teníamos la asignatura de programas de animación sociocultural, había un tema que hablaba del desarrollo, la promoción cultural y tal, y no sé si me acordaré de los 4 ámbitos. Había la formación, la creación, la difusión y me falta uno. Formación, creación, difusión. Bueno, da igual. No es importante para lo que quiero decir ahora. Lo sería si ahora tuviese yo que impartir la sesión, ¿no? ¿Por qué te digo esto?
Lo digo porque estamos acostumbrados desde el ámbito formal a cuando hablamos de creatividad o de desarrollo o de formación cultural, hablarlo desde una perspectiva, y tú lo decías muy bien, romper con una forma de creatividad, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo para no condicionar la forma de que una persona se exprese? El primer error que yo creo que hacemos en el ámbito formal es que el 90% o 80%, si quiero ser generoso, de la expresión en el ámbito académico es expresión escrita o expresión oral. Y aquí hay quien tiene habilidad verbal y hay quien no la tiene, y hay quien se maneja muy bien con la escritura y hay quien no. Pero los que tienen otras capacidades que no pasan por este medio de expresión, pues quedan ya más limitados, ¿no? ¿Qué puede hacer o qué debería hacer el ocio a mi modo de ver? Y qué creo que hace, de hecho. Yo creo que en el ocio educativo sí que tenemos ejercicios, prácticas o dinámicas en las que les hacemos escribir o hacen una gincana y tienen que seguir unas pistas escritas. Pero, bueno, saber esto yo creo que sería una obligación de todos los profesionales educativos. La escuela y el ámbito formal debería hacer un cambio muy grande para equilibrar las dimensiones de aprendizaje, y no creo que esté dispuesta en este momento. No veo yo que las directrices escolares académicas vayan en esta dirección, más bien diría que van a más de lo mismo. Pero en el ámbito del ocio, que decía antes que tiene el privilegio de tener esta libertad enorme, pues esto sí que lo podemos poner en práctica muy bien. Y la expresión corporal, la expresión de cualquier otra dimensión personal debería ser habitual, ¿no? Y no únicamente el medio, sino el resultado. El resultado, no hay parámetros desde los cuales debería valorarse, porque el fin no es el producto, en nuestro caso, en determinadas experiencias. Habría experiencias, la pedagogía del producto, el fin es el producto. En la pedagogía de la actividad, el valor principal es cómo lo hacemos. Y en la del proyecto, que es la que tiene más valor pedagógico, el fin es el proyecto. Y si el proyecto es que hoy pintamos, y para pintar yo me pinto el cuerpo y le doy vueltas encima de un papel y no he pintado con las manos, he pintado con el cuerpo, pues es esto. Y está tan bien como el que ha hecho una reproducción de Van Gogh. ¿Por qué es mejor uno que el otro? En el ámbito escolar probablemente habría parámetros de exigencia iniciales, unas directrices que nos dirían cómo y un resultado final, que está bien también que este aprendizaje se realice. Yo no digo que no tenga que existir. El problema es cuando únicamente existe este. Y no únicamente, por eso decía de formación, difusión y creación. Y consumo era el que me faltaba. El cuarto. ¿Cuál es el que trabajamos más? El consumo cultural. Somos grandes consumidores. Los niños y las niñas de primaria ya saben consumir enormemente a través de la aplicación del móvil del padre o de la madre. Hoy ya más que nosotros saben las redes y en qué tiendas de compra virtual pueden encontrar. Mis chicas, que ya son más mayores, compran muchísimo por Internet. No van a las tiendas, compran por Internet. Yo lo encuentro horroroso, pero es el mundo en el que vamos acercándonos. El consumo, la creación, se trabaja demasiado poco. ¿Cuáles son los espacios de creación cultural que da la escuela actual? Por creación cultural habría la escritura, la expresión corporal, la expresión física. Hay dimensiones estas. ¿Cuántos estudiantes de educación obligatoria hasta cuarto de ESO saben leer una partitura musical? Ninguno. El sistema educativo formal no es importante. Es el lenguaje universal que tenemos. Es el lenguaje más universal. Y somos analfabetos. No sabemos leer una partitura. Yo, de verdad, no lo digo ahora, esto lo he dicho cuando ya era joven, porque
porque creo que es un déficit enorme. Una de las fuentes de placer mayores que tenemos como humanos es el oído, es el escuchar. Escuchar la música te transporta a momentos, a recuerdos, a vivencias, a sensaciones. Y en cambio no sabemos leer una partitura. ¿Cómo puede ser que no aprendamos el lenguaje más universal? Aún no lo he comprendido, pero ocurre, ¿no? Y si lo quieres hacer, pues tienes que ir pagando, claro está. Y ya no digo tocar un instrumento, que sería para mí otra habilidad que el sistema educativo formal debería garantizar, y yo sacaría muchas otras cosas, pero yo sería un poco revolucionario, lo admito. Vais a perdonar, aunque dije 2 palabras, yo creo que vamos a darle voz a Piedad para que comparta lo que es la cuestión, pero la vamos a compartir después en el descanso, que tenemos más espacios también para interaccionar, y pasamos ya a la siguiente mesa, ¿vale? Así que, por favor, Piedad, después te comprometes, Pera, también para hacer esa interacción más directa, pero hoy la dejas planteada si quieres. Gracias. Sí, Beatriz, déjaselo si quieres para dejarlo planteada, que nos la deje planteada para que se quede el espacio y la reflexión, y aquí la dejamos. Gracias. Planteada, bueno, muchas gracias. Y mi comentario tiene que ver concretamente con el asunto del tiempo libre en la escuela, y me refiero especialmente a qué pasa con estos niños, niñas y adolescentes que están por fuera del sistema escolar, bien sea a partir de la abstención escolar, ¿no? Porque para ellos este tiempo libre pues no se comprende como tiempo libre fuera de la escuela, sino que es un tiempo en el cual, o bueno, podríamos hablar también de ocio, un tiempo en el cual ellos se tienen que resolver. Y cuando pues miramos las opciones que ofrece, por ejemplo, aquí la Comunidad de Madrid en relación con este asunto de qué hacen estos jóvenes, pues siempre se comprenden en contrajornada escolar, es decir, tienen más de 6 o 8 horas donde pues como no están en la escuela, están en tiempo libre, entre comillas, obligado, y pues a veces nosotros para pensarnos ese ocio educativo como usted llama, pues también tendríamos que hacerlo por fuera de las aulas escolares. Es un poco como el comentario y un poco la pregunta pues muy personal que me atraviesa con la reflexión que nos compartes. Gracias. Pues por seguir dándole el valor a lo presencial y no lo sentimos a lo virtual, que compartiremos después. Vamos a pasar a la siguiente mesa. Vamos a agradecer muchísimo a Pera su aportación y también el tiempo compartido.